a mi Padre porque sé que Él va a hacer cosas grandes en mi vida y en cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Y cuando la hermana me dijo hermana Miriam me dijo, hermano, usted va a llevar la palabra cuando toque cosecha de campeones, y me dijo, yo voy a dar la parábola del sembrador. Todo eso vino a memoria de mi vida cuando yo era muchacho, cuando yo me mandaban, ¿verdad?, mis padres a sembrar. Yo no quería, pero cuando ella me dijo, es el sembrador, dije yo, wow, porque son cosas que para venir aquí tenemos que vivirlas para nosotros poder testificar, ¿verdad? Yo lo hice en lo natural, pero ahora va a ser la palabra del sembrador en lo espiritual, ¿verdad? Así como el Señor me habló a mí, así también le va a hablar a cada uno de nosotros que estamos aquí, porque me voy a incluir también yo, ¿verdad? Porque es para mí. La palabra dice que es una espada de doble filo, tanto como va a salir para allá, pero también viene para mí. Amén. Porque dice que nosotros también la escuchamos, ¿verdad? Si yo no la escuchara, entonces no se quedará en mi vida. Amén. Consagración de ofrendas y diezmos, ¿verdad? Este es un privilegio estar aquí trayendo la palabra a Cosecha Miami y esperemos que el Espíritu Santo es el que va a hablar por medio de mí, porque dice que nosotros solo somos instrumentos de Él, somos un puente para que su pueblo reciba lo que Él tiene preparado esta mañana para ustedes. Amén. Por eso vamos a ponerle la palabra en las manos del Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Toma el control de cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar. Sé tú, Espíritu Santo de Dios, tocando el corazón, abriendo el corazón, para que recibamos de ti todo lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Te pedimos que seas tú guiando a cada uno a ese caminar que es en Cristo Jesús, de ya no llamar siervos, sino discípulos de Dios, porque esta palabra se la dio a los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos la entendieran. Después les dijo que ya no las iba a hablar por medio de parábolas, sino que directamente la palabra se las estaba dando. Amén. Y esta palabra la encontramos en los evangelios, ¿verdad? En el libro de Mateo, que fueron lo que los hermanos leyeron, en el libro de Lucas, pero yo les traigo en el libro de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 3 al 9. Amén. ¿Estamos listos, mis amados hermanos? La palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. El 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. El 6, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. El 8 dijo, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y el 9 dice, entonces les dijo, el que tiene oídos,
oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos manda el Señor, verdad? Así como en el versículo 3 al 9 dice que tenemos que oír la palabra. Eso es lo primero que dice. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando yo leí este libro, oír. Que dice que Él salió a sembrar. ¿Y quién fue el que salió a sembrar? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino aquí a la tierra, ¿a qué? A sembrar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra solo la podían leer en aquel tiempo los fariseos, los escribas, y de ahí nadie más, ¿verdad? Era tan celosa la iglesia en aquel tiempo que solo ellos podían leer el libro, nadie más. Pero aquí, gracias a Dios, a que el Señor dice que nos está preparando, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Dice que la palabra, dice que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso en esta mañana, el servidor, el discípulo, trae la palabra. Amén. Dice que la palabra de Dios, por eso nos manda a que le pongamos atención. Nos exige mucha atención para que la escuchemos como Él quiere que la escuchamos, ¿verdad? A veces tenemos muchas distracciones, estamos en el teléfono, estamos queriendo y pensando en otras cosas, pero el tiempo es corto, ¿verdad? Más cuando estamos aquí en la iglesia, que todo lo queremos apresurar, ¿para qué? Para ir a comer, para ir a la playa, o para ir de tienda, ¿verdad? No, tenemos que ponerle mucha atención para que todo lo que nosotros escuchemos se quede, ¿verdad? En nosotros, y que la pongamos, como dice su palabra, la pongamos por obra, porque si no la ponemos por obra, entonces no está dando fruto, ¿verdad? Amén. Dice que a sus discípulos les dio esta parábola, así como a nosotros en este día se nos está dando en el ministerio internacional la cosecha, ¿verdad? Y yo les voy a dar un ejemplo, como les dije, cuando yo era joven, hace más de 30 años, me mandaban a sembrar, ¿verdad? Y el ejemplo es, yo les podía haber traído el ejemplo de las uvas como su proceso, ¿verdad? Para que nosotros demos ese vino, o del olivo para que nosotros demos ese aceite, pero yo no sembré uvas ni olivos, sino que lo que sembré fue maíz. Y nosotros como cristianos tenemos un parecido en nuestro crecimiento con el grano de maíz, ¿verdad? Porque el sembrador tiene que salir, dice, a sembrar, ¿verdad? Vemos que el mensaje que trajo el pastor dice que tenemos que preparar, arar la tierra. Pero en mi caso no la haré porque yo no sembré en lo plano, sino que sembré en la montaña, en las faldas de la montaña, ¿verdad? Ahí sí se prepara, pero de diferente manera. Pero antes que eso se esperan las lluvias, ¿verdad? Las lluvias de mayo para empezar nosotros a ir a sembrar. Las primeras aguas son las que se usan. Pero lo más importante de nosotros es que tenemos que preparar es el grano, ¿verdad? Que una mazorca de maíz, tanto como tiene granos pequeños en medio y abajo son más pequeñitos, pero nosotros vamos a sacarle a esa mazorca de maíz lo mejor para nosotros poder sembrarla, porque no podemos sembrar cualquier cosa. Por eso en la vida del cristiano nosotros tenemos que sembrarle lo mejor, que es la palabra de Dios. Amén. Y el proceso es cuando ya esa semilla se sembró, dice que tiene que caer a tierra, ¿verdad? Nosotros, ¿de dónde nos sacó el Señor? Del polvo, de la tierra. Por eso es que yo les dije que nosotros tenemos algo en común con el grano de maíz. Y para ese grano de maíz poder germinar, primero tiene que morir.
nosotros para poder germinar, no para dar fruto todavía, ¿verdad? Porque eso es un proceso. Tenemos que morir, y el morir es ¿qué es? A uno mismo. O sea que dice que el corazón tiene que ser cambiado a un corazón de carne, ¿verdad? Porque el que traemos es de piedra, ese no siente nada. El Edgardo de ese tiempo, él no sentía nada, no sentía compasión, ¿verdad? Y un pequeño es como cuando yo jugaba fútbol, yo no tenía compasión de los delanteros. Si 3 se me acercaban, los 3 no se iban. Tal vez podía pasar el balón, la pelota, pero no tenía compasión. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos que tener compasión por todos. No solo por el cristiano, sino que por todo el mundo. Porque dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, no vino por Israel. La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero traía un plan. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos en este tiempo. Y si no, no existiera su palabra. Nosotros, ¿dónde estaríamos si esta palabra no se nos hubiera dado a nosotros en este tiempo? ¿Dónde estaríamos? Muertos, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados. Y lo otro es, como les dije, cuando la semilla cae a tierra, ¿verdad? Uno la tiene que hollar, porque si no la olla, entonces lo que hace que queda encima de la tierra. Y cuando queda encima de la tierra, si le cae agua, ella va a morir, pero no va a agarrar raíz. Entonces uno tiene que hollarla ahí, protegerla un poco, con la misma vara que se va hollando. Por eso dice que su vara y su cayado nos infunden aliento. Entonces que esa es la que nos va guiando a nosotros, su vara. Cuando venga en otro tiempo dice que va a traer una vara de hierro, ¿verdad? Ya nosotros no vamos a estar aquí. Por eso nos están nada más guiando, ¿verdad? Como hojitas. Pero para eso esa semilla tiene que caerle agua. Si no, ella no muere. Ella no va a renacer de nuevo. No va a recobrar vida. Por eso el Señor nos manda a que como cristianos nuevos que somos, tenemos que ser, dice, nuevas criaturas, ¿verdad? Las cosas viejas tienen que pasar, aquí todas son hechas nuevas. Pero necesitamos también el bautismo, tenemos que ser pasados por agua. Así como la semilla de maíz no muere, mientras no le cae agua, ella no nace, se echa a perder. Así nosotros nos podemos echar a perder, ¿verdad? Si no nos bautizamos, porque ese es un mandamiento, bautizándonos, ¿verdad? Amén. Y como nos dice, ¿verdad? Que tenemos que ponerle oídos. ¿Para qué? Para que todo el enemigo no nos robe lo que el Señor tiene para cada uno. Aquí hay 4 ejemplos, ¿verdad? Cuando cayó, dice, en el camino, no tuvo tiempo para germinar, ¿verdad? A veces nosotros, como cristianos, cuando viene un recién convertido, nosotros mismos, si la palabra dice que nosotros somos los del camino, el evangelio de Cristo en aquel tiempo, los del camino, nosotros en vez de ayudarle al hermano, empezamos a pisotearlo a él. Empezamos, y ese es el grano, ese es el que se daña cuando uno cierra en lo natural. Cuando uno se para, entonces todo lo que es ese hueco que quedó para que el renuevo crezca, nosotros mismos es que lo estamos sellando, lo estamos apartando. ¿Con qué? Con nuestros pies. Y los manda el Señor a que nosotros tenemos que cuidarlos, ¿verdad? ¿Con qué? Con nuestro testimonio, con nuestro hablar, con nuestro caminar. ¿Dónde es que nos estamos parando, verdad? Porque dice que si la tierra donde yo estoy parado es santo, por eso les dije que nosotros somos de la tierra.
¿Dónde me estoy parando yo en el cristiano nuevo? Nosotros mismos somos que lo dañamos. A veces uno dice, ¿pero por qué se fue? Por una mala mirada, por una mala palabra que uno les puede dar. A veces para nosotros decimos cosas que para nosotros nos es bien, pero para el que está escuchando no, ¿verdad? Y más que todo dice que tenemos que cuidar a esos niños, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. No es que sean los niños así. Sí, el Señor habló de los niños, pero Él en este momento es de los recién convertidos, que son como niños. ¿Por qué? Porque todavía no entienden la palabra, todavía no se les ha revelado la palabra. Pero en Cosecha Miami, gloria a Dios, a que todos somos entendidos, ¿verdad? Que tenemos que ser como los hijos de Isaacar, entendidos en este tiempo. La semilla en pedregales significa que hubo evidencia, dice, de fe, ¿verdad? Posiblemente ese que vino de nuevo, se le habló, se le predicó, traía algo y fue sanado por el Señor. Entonces dice que ahí es donde él empieza a tener fe, pero es poca, porque la fe dice que la da el Señor. No somos nosotros, ¿sí? Nosotros traemos un poquito de fe, porque somos hijos de la fe, somos hijos de Abraham, pero el Señor es que la da como Él quiere a cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Y en el 21, cuando, ¿verdad?, el COVID, yo me grabé, pero la misericordia del Señor me tienen a mí aquí ahora, porque pasé 3 semanas, digamos, en cama, en casa. Sentía que ya no aguantaba más, pero nunca, mis amados hermanos, yo le dije al Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Sino que los propósitos del Señor, ¿verdad?, son para cada uno de nosotros, y solo Él sabe cuál es el propósito de Él de mi vida, porque en ese tiempo yo no sabía cuál era el propósito, pero el Señor sí lo sabía. Y cuando a mí me dio y yo me sané el sábado en la mañana, sentí que mi cuerpo vibró, mis manos se pusieron congeladas como hielo, pero también sentí una mano del Señor que entró en mi corazón. Y yo le dije a mi esposa, vaya a trabajar, que este siervo ya está sano. Y de ahí para adelante yo entendí que esto es por fe, porque ahí empecé yo a saber qué significaba la fe, que tenemos que confiar en Él. Pero si estamos murmurando, entonces el Señor se contrista, contristamos al Espíritu Santo. Amén. Cayó, dice, había evidencia de fe, pero rápidamente se quemó cuando salió el sol, ¿verdad? Sabemos que cuando salió el sol pueden ser tribulaciones, persecuciones, problemas, pero eso todo cristiano o todo ser humano va a tener persecución, aunque no sea cristiano, va a tener problemas, va a tener tribulaciones, pero cuando nos está pasando eso, y nos pasa muy seguido, es que no oramos, no leemos la palabra, no ayunamos. Por eso es que no echamos raíz en el Evangelio, ¿verdad? Y dice que cuando nosotros no echamos raíz, cualquier vientecito, nos caemos y después no nos levantamos. Así como la mata de maíz, cuando el viento la botó, ella no se levanta. Aunque nosotros la levantemos, hagamos otro hueco y la sembremos, ella no agarra vida ya. Así somos nosotros a veces. Cuando nos caemos no nos podemos levantar, pero nuestro Señor Jesucristo vino por todos. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta, ¿verdad? Amén.
Y cuando dice, cuando nos secamos, como dice la palabra, ¿verdad? Que cuando árbol que no da fruto, cortado y va para el fuego. Pero Cosecha Miami no somos de esos árboles, somos de los que damos fruto y buen fruto. Amén. La semilla dice que cayó entre espinos, nació, pero fue aguada por los afanes de la vida y no dio fruto. Hermanos, ¿cuáles son esos afanes que nosotros tenemos, verdad, en nuestras vidas? ¿Cuáles son los afanes, verdad? Vimos 3 ejemplos, ¿verdad? Las riquezas. Y lo otro es lo que estamos cargando de la vida que llevamos. Y ya no. Dice que las cosas viejas pasaron, todo eso tiene que pasar, ¿verdad? Y lo otro es que no leemos la palabra, porque ahí es donde está nuestra salvación y la vida eterna, es en la palabra del Señor, solo ahí, porque ya pueden venir la ansiedad, las pruebas, la salud, temores, problemas, angustias, persecuciones, preocupaciones. Y como al principio les dije, el engaño de la riqueza, ¿verdad? A veces uno le dice al Señor, Señor, prospérame, quiero que me des más horas en el trabajo. Esas 2 horas de demás que te está dando no es el Señor, es el enemigo. ¿Por qué? Porque son las 2 horas que tú ocupabas en leer la palabra y en orar. Se las está llevando la riqueza. ¿Por qué? Sí, el viernes va a cobrar un poquito más, pero se va a ir secando. Esos son los afanes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que tenemos que pedir al Señor, y cuando le pidamos, dice que le tenemos que pedir bien. Pidámosle bien, no para nuestros deleites. Amén. O cuando queremos algo que nosotros no podemos, digamos, tener algo que no es de nosotros. Por eso el Señor nos manda a que tenemos que pedirle conforme a lo que nosotros querramos. Porque si la palabra dice que Él nos da conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros, pero a veces nosotros por cabezones lo queremos. Entonces dice el Padre, ok, tú lo quieres, yo te lo doy. ¿Por qué? Porque somos hijos de la descendencia de Adán. Y Adán le dijo, no comas de ese fruto. Eva podía haberse comido todo el fruto, ¿verdad? Todo el árbol, las hojas, no iba a pasar nada. Pero él por cabezón dijo, ay, voy a comer, ¿verdad? No es que uno le eche la culpa a la mujer. En ese caso, él le echó la culpa a la mujer. Pero él no hubiera comido, no. Entonces, así somos nosotros. Y el Señor nos manda a que pongamos siempre la mirada en Él, y Él nos va a dar conforme a lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Amén. Malaquías 3:12, ese no te lo di, dice que somos tierra deseable, plantillo de Jehová. Somos tierra, porque de ahí nos formó a nosotros, ¿verdad? Cuando cayó, dice, en buena tierra, el versículo 8 dice, y dio fruto. ¿Cuál es el fruto que quiere el Señor que demos, verdad? El servir, porque Él vino ¿a qué? A servir. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que verlo siempre a Él en la cruz. Ese fue el fruto más grande que la tierra y nuestro Dios nos pudo haber dado a nosotros, para que lo veamos a Él, lo que Él hizo, porque nosotros no somos capaces de dar nuestra vida por, como decir, yo la voy a dar por Ezequiel.
Sí la puedo dar por un hijo, pero para eso, ¿verdad? Tengo que pensarlo bien yo, por un hijo. Tal vez por mi esposa, tal vez. Pero por otro de otra familia, yo no lo creo. Y él sí, ¿verdad? Dijo, yo voy por todos. Por todos. No hubo acepción de personas, por todos. Y como les dije, ¿verdad? Al principio, que somos como ese grano de maíz. Cuando la mata de maíz, para dar fruto, oigan bien, cuando las aves del cielo empiezan a comerla y a escarbarla de donde uno la siembra, uno vuelve otra vez a sembrarla. Entonces, ¿qué nos está mandando el Señor esta mañana? A que esa semilla, si el enemigo se la está robando, entonces tenemos que volver a sembrar, lo que es la palabra, ¿verdad? Amén. Tenemos hijos, esposos, esposas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, jefes de trabajo, y dice que enemigos. Yo no sé si los tengo. En aquel tiempo sí los tenía, ¿verdad? Cuando jugaba fútbol, eso era de barrios allá. Pero tenemos que volver a agarrar la semilla, volver a escoger otra vez la semilla, ¿verdad? ¿Y qué puede ser la semilla? Cristo te ama. Cristo murió por ti. Un abrazo, una sonrisa. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir, digamos, al compañero que nunca ha escuchado de la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque él no va a entender. Entonces tiene que ser un Cristo te ama, ¿verdad? Y lo demás va a ser por el Señor, por el Espíritu Santo que le va a poner a él y le va a recordar. Porque todos nos recordamos en algún tiempo cuando se nos dio una palabra, aunque no hayamos sido convertidos, ¿verdad? Pero hay algo que dice, esa palabra a mí me la dieron y todavía se acuerda qué fecha. Porque yo me acordé cuando la hermana me dijo la parábola del sembrador, 35 años atrás. ¿Qué me acordaba antes? No, pero cuando ella se me vino todo a memoria. Y el ejemplo es, yo estaba de un lado del camino y del otro lado había otra pareja. Yo sembraba con mi hermano, el mayor que mí, 13, 14 años. ¿Qué ganas tenía yo de trabajar? Pero teníamos que hacerlo, ¿verdad? Porque cuando mirábamos ese fruto que se llenaba un cuarto que había, eso era bello. Empezamos a sembrar de 2 a 3 granos, me dijeron a mí, o 4 máximo, 5 si ves que la tierra es buena. ¿Por qué? Porque el sembrador, cuando va sembrando, él va viendo la tierra y sabe cuando la tierra es buena. La pareja del otro lado era un señor mayor que nosotros y había un muchacho menor que nosotros, como de 11, 12 años, y empezaba sembrar. Como a las 9 de la mañana me gritó así: Wirro, mira que salió mejor que nosotros para sembrar. Pero él no sabía el por qué. Cuando ya le venimos a ver el renuevo, todo lo de nosotros se miraba bonito, 3, 4 pulgadas, el renuevo que había, pero del otro lado habían manchas que tenía 20, 40 matitas de maíz. Entonces, todo eso es echado a perder porque no va a dar fruto. Porque quien se lleva el mayor fertilizante, todos van a querer fertilizante. Entonces, ninguno crece. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros no le podemos dar a un recién convertido, tome toda la Biblia, aunque la sepamos, ¿verdad? No. Tenemos que ser, como les dije, una palabra de vida. Cristo te ama, Cristo los ama. Amén.
Pero como les dije, ¿verdad? Que para dar ese fruto teníamos que morir. Tenemos que morir. Y ese morir es a nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? En deleites, en delitos, en pecados vivíamos. Pero aún cuando siendo cristianos tenemos todavía patitas o la manito seca, como dice el pastor, ¿verdad? Y ya, basta ya de eso. Creo que tenemos que ser ese ejemplo que el mundo quiere que seamos, porque somos diferentes, ¿verdad? Porque ya no somos creación, ya venimos a ser hijos de Dios. Y como hijos tenemos que comportarnos como hijos. Por eso les dije que el Señor también me habló a mí. El Señor también me habló a mí. Amén. En el libro de Filipenses 4:17, cuando ya damos del fruto, dice, y el Señor nos dice, póngame el versículo ahí, siervo. Filipenses 4:17, ¿no lo tiene? Sí, pero aquí. Gloria a Dios. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Verdad? Como les dije, cuando nosotros ya levantamos vamos a levantar esa cosecha, todo ese fruto abunda. Pero el fruto que el Señor quiere que abunde en nosotros va a estar en la cuenta, va a estar inscrito en ese libro de la vida. Va a estar, todo lo que nosotros hagamos aquí, siendo bueno o siendo malo, va a estar escrito. Por eso hay que hacer las cosas buenas. ¿Para qué? Para que abunde en vuestra cuenta, que abunde en nosotros, dice. Cuando ya nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que abunda, dice, abunda un fruto, pero tiene, dice, 9 manifestaciones, ¿verdad? Y puede tener más, porque el fruto es el de servir, ese es un fruto. El de ofrendar, ese es un fruto. El de diezmar no, porque ese es un mandamiento, ¿verdad? Que nos manda, ¿para qué? Para que no falte nada en su casa. Amén. No es en la mía, sino en su casa, en la casa del Señor. Amén. ¿Y cuál es el fruto que busca el Señor? Dice, al 100%. Al 100%. Sí, unos damos 30, otros damos 60, pero ¿quién es el que quiere dar 100? ¿Verdad que todos queremos dar? Pero este es un proceso del cristiano, ¿verdad? Así como la mata de maíz, cuando está en el proceso del jilote, no todo el mundo se come el jilote. O cuando está en el lote, no todo el mundo come tamalitos. Pero ya cuando está ya, ¿verdad? Para hacer, para ir a la pizca creo que todo el mundo comemos aquí tortillas de maíz. Todos. Por eso Él da al 100 cuando ya está seco. Pero ese es un proceso que nosotros, como cristianos, no queremos pasar. Se los digo, mis amados hermanos, cuando la mata de maíz ya está en un proceso de que ya pasó el del elote, dice que el sembrador dice, ya está lista. ¿Pero para qué? Para ser doblada. Para ser doblada. Si no, vuelven a llegar otra vez las aves del cielo y se la vuelven a comer. Abren y se comen, empiezan a comer el maíz. Abren esa mazorca y empiezan a comer. Si nosotros no nos doblegamos ante el Señor, el enemigo siempre va a estar viniendo en nosotros. ¿A qué? A robarnos nuestras bendiciones, ¿verdad? Tenemos que doblarnos. Y la misma hoja de la mata de maíz es la que sirve
para proteger ese fruto. Pero a veces hay hojas rebeldes, ¿verdad? Hay hojitas rebeldes, hay matitas que son rebeldes. Entonces, ¿qué es lo que hace el sembrador? Dice con el machete que mismo que anda doblando, si una hojita de esas quedó paradita, dice, cortada. Ya no va a servir para proteger ese fruto. Así somos nosotros. Tenemos que proteger esos frutos, porque no vamos a dejar de ser sembradores, ¿verdad? Y dice que una mata doblada, dice que soporta cualquier cosa, vientos, soporta pesos también, ¿verdad? Porque después dice que viene una siembra del frijol y cuando ese frijol es arrancado, se cuelga también de ahí, de la misma mata que está doblada protegiendo su fruto. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que proteger a los demás, ¿verdad? Servimos como soporte, servimos para todas cosas. Ya no nos molesta cuando nos mandan a la puerta, ya no nos molesta cuando dicen hay que recoger la basura de los tambos. No, ¿por qué? Porque estamos doblados, estamos protegiendo ese fruto, ¿verdad? Y en Cosecha Miami todos estamos doblados para el Señor. ¿Para qué? Para que ese fruto, dice, dé al 100, porque ya no es un grano. Una mata de maíz significa un grano que se sembró, pero esa mazorca ya da 500, 600 o hasta 1000 granos, ¿verdad? Ya sirve ¿para qué? Para poder darle de comer a alguien o para poder, dice, volver otra vez y sembrar el siguiente año. Así nos manda el Señor. Volver a tirarla otra vez la siembra, ¿verdad? No nos cansemos de eso, porque el sembrador no se cansa, porque cuando ve el fruto, él se regocija. Así tenemos que regocijarnos nosotros con el fruto, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Porque a veces uno dice, no, el fruto del Señor es que yo, por mí viene el hermano, o por mí viene la hermana, ese es el fruto mío. No, el fruto es lo que nosotros tenemos para darle primeramente al Señor y después para su pueblo. Principalmente nuestro servicio, ¿verdad? Amén. Y para terminar dice que en Génesis 26:12 y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Cuando damos, ¿verdad?, ese fruto al 100, cuando nosotros llenábamos los cuartos de maíz, nos alegrábamos. Así se alegra el Señor cuando nosotros estamos dando ese buen fruto que quiere que demos, y nos va a bendecir día a día, ¿verdad? Porque todas las bendiciones son de nosotros, ahí están. Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos obediencia, Él no nos bendice, ¿verdad? Porque hijos rebeldes dice que Él no quiere. Y si Él nos quiere con obediencia, Él nos va a bendecir. No solamente a nosotros, sino a aquel a que empieza a caminar, ¿verdad? Como lo vimos, los renuevos, ¿verdad? Los renuevos que vienen detrás de nosotros, que es cosecha de campeones. Ellos van a dar buen fruto. Ellos van a dar buen fruto. Porque dice la palabra, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento se lo va a dar Dios a ellos. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que es? Dar la palabra. O sea, ponerles a semillas en ellos. Y en resolución dice, mis amados hermanos, como les dije, el Señor me habló a mí. Y un ejemplo que yo les puedo dar es que en la mañana yo escuché una voz que me dijo, levántate, ¿verdad? Pero no me quería levantar. Mi cuerpo no quería levantar. Yo le escuché allá. Pero
segundos pasaron cuando el nuevo niño de la casa pegó un ladrón. Entonces, pero había algo en mí que, levántate. Entonces, ¿qué hice yo? Me levanté. ¿Y qué era el Señor? Hablándome. El viernes nos habló el Señor en el servicio, nos habló en la vigilia y nos sigue hablando, ¿verdad? Por eso le dije que toda la palabra primero fue para mí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos, así como en el primer versículo, que es el 3, y en el 9 dice, oíd. Tenemos que estar atentos a la voz del Señor y escucharla. Porque si no, dice que van a venir las aves y se la van a llevar, ¿verdad? Amén. Aquí observamos, dice, que la palabra de Dios cae sobre todos, sin discriminación. El sembrador, dice, es el que está llevando la palabra, dice, y siembra la palabra, la arroja a la tierra sin saber a dónde va a penetrar, ¿verdad? Pero espero que esta mañana todo se quede en nuestros corazones esa palabra, ¿verdad? Y que da fruto, dice. ¿A cuánto va a producir? Y la esparce para que se multiplique. Como les dije, como la mazorca. Nosotros solo sembramos una semilla, pero ella se multiplica en mucho. Así tiene que ser, ¿verdad? Y pedirle al Señor y al Espíritu Santo de Dios que cada día cuando vayamos a leerla, que no solo es a leerla, porque leerla así como puedo leer yo el periódico, o es escudriñarla, es rumiarla, ¿verdad? Si un versículo nos está, algo nos quiere decir el Señor, volver otra vez, como dice, oíd, 2 veces se nos dice oíd, tenemos que estar atentos. Y lo otro es cuando la leamos, no la leamos en voz baja. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento no nos va a producir esa palabra en nosotros. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, ¿verdad? Lo que nosotros leamos, eso va a quedar en nosotros. Lo que el pastor habla aquí va a quedar en nosotros, pero la mayor parte nos toca a nosotros, es leerla, ¿verdad? Porque el pastor puede traer 5, 6, máximo 7 versículos, pero a nosotros nos toca la mayor parte. Amén. Y aquí vemos, dice, 4 ejemplos. Es el que recibe y da fruto, ¿ah? Pedregales, el camino y entre los espinos. Y el que dio fruto al 100 por 1, dice que es el que retiene todo en su corazón. Ni aunque haya tribulación, ni aunque haya angustia, dice que el enemigo no se la va a robar. Aunque vengan las pruebas, sabemos que la prueba hace que el cristiano sea más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor permite todo para eso lo permite, para que seamos fuertes. Porque en sí nosotros somos débiles, pero en Cristo Jesús somos fuertes, somos más que vencedores. Y el versículo 9 dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Como les dice a las 7 iglesias, a las 7 se los dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos, oiga, hermanos, esta mañana para cada uno de nosotros. Amén. Y esta es la palabra que traigo esta mañana. Espero que se haya quedado en nuestros corazones, ¿verdad? Y no desecharla, sino que el día de mañana dé fruto, porque aquí hay buena tierra deseable, ¿verdad? Amén.